vamos a ver la patofisiología de la aterosclerosis. Vamos a ver cómo se forma la placa de ateroma. Entonces, ya en el video anterior vimos definición de aterosclerosis. Ahorita vamos a ver cómo se forma la aterosclerosis, o sea, cómo se forma lo que llamamos la placa de ateroma. Entonces, vamos a poner una arteria. Aquí vamos a poner el dibujo, aquí vamos a poner los pasos. Entonces, aquí está la arteria. Y recordemos que la arteria tiene 3 capas. La primera capa es la íntima. Esta es la íntima. Y aquí tenemos las células endoteliales. Estas son las células endoteliales. Aquí igual, células endoteliales. La siguiente capa después de la íntima va a ser la media. Entonces, esta capa de aquí es la media. Aquí igual, la media. Y después de la media tenemos la siguiente capa que es la adventicia. Entonces, esta de aquí es la adventicia. Aquí igual, esta es la adventicia. Entonces, ya en un video anterior vimos el metabolismo de las lipoproteínas. Ahorita vamos a ver una lipoproteína que es la LDL. LDL es una lipoproteína. Una lipoproteína es una vesícula grande que contiene triglicéridos, colesterol y esteres de colesterol. Y esta es una vesícula relativamente grande, pero obviamente chica comparada con una célula. Esta partícula circula aquí en la sangre, entonces la voy a poner aquí en chico. Esta es la LDL. Esta es la LDL. Entonces vamos a poner ahora sí los pasos. Paso 1, llega la LDL. Y la LDL tiene una proteína, como ya lo vimos en su video correspondiente. Aquí hay una proteína. Esta proteína que está encima de la LDL se llama apovecina. Y a veces, a través de las especies reactivas de oxígeno, se puede oxidar esta proteína. Esta proteína se va a oxidar. Este puntito que estoy poniendo indica que ya está oxidada la proteína apovecina. Entonces, paso 2, tenemos oxidación de la apovecina de la LDL. Entonces, ahora la LDL, una vez que tiene oxidada la apovecina, no puede regresar al hígado. Lo normal es que la LDL está circulando en la sangre y de ahí se va a regresar al hígado. Pero si tiene oxidada la apovecina, ya no se va a regresar al hígado, sino que se deposita aquí. Se empieza a depositar aquí en la arteria. Entonces, se va a depositar en parte aquí en el endotelio, en morado, en parte en el endotelio, o sea, en la íntima, así, pero también va a pasar entre una célula endotelial y otra. Entonces, esto mismo lo voy a poner aquí, pero más grande. Nada más voy a poner el endotelio, aquí está el endotelio, las células endoteliales, y voy a poner la capa de la media, esta que es la media. Entonces, la LDL se empieza a meter entre una célula endotelial y otra. Aquí ven cómo la LDL pasa entre una célula endotelial y otra. Y aquí se empiezan a quedar las LDLs que tienen su proteína oxidada, que tienen la apovecina oxidada. Esas son LDLs ya oxidadas. LDL oxidada, eso se pone LDL oxidada, así. Pero vean como las LDLs antes circulaban aquí en la sangre, ahora pasaron a través de las 2 células endoteliales y pasaron a través de la íntima, llegaron a la capa de la media de la pared de la arteria. Y luego, ese fue el paso 3. Entonces, paso 3 fue la migración de la LDL oxidada hacia la capa de la media, a la capa de la media. Paso 4, van a llegar unas células, y estas células son los macrófagos. Entonces, aquí en la luz vamos a tener macrófagos. Estos que estoy poniendo son macrófagos. Aquí voy a ponerlos otra vez, aquí están los macrófagos. Y los macrófagos también van a atravesar entre una célula y otra. Entonces vamos a tener macrófagos aquí. Entonces, paso 4, llegan los macrófagos. Y una vez que llegan los macrófagos, se van a meter. En sus pasos 5, migran a la media, a la capa de la media. Igual que junto con la LDL oxidada. Paso 6, ahora una vez que tenemos la LDL oxidada y los macrófagos, los dos en la capa de la media, aquí lo que va a pasar es que los macrófagos
fagocitan a la LDL oxidada. O sea, es como si se comieran a la LDL oxidada. Literal, la célula es como si se comiera a esta partícula que contiene triglicéridos, colesterol y esteres de colesterol. Entonces, el paso 6 es la fagocitosis de la LDL por los macrófagos. Este es el paso 6. Y entonces vamos a tener macrófagos llenos de la LDL. Pero ¿qué es lo que contiene la LDL? La LDL contiene colesterol y esteres de colesterol y triglicéridos. Entonces ahora los macrófagos van a estar llenos de lo que contiene la LDL, que son los triglicéridos. Aquí tengo los macrófagos llenos de la LDL. Así, macrófagos llenos de la LDL. Y ahora esas células, ahora a los macrófagos llenos de LDL se le llaman células espumosas. Entonces, cuando los macrófagos fagocitan al LDL, se convierten en células espumosas, que son células llenas de triglicéridos y colesterol y esteres de colesterol. Entonces, aquí, en la capa de la media, tenemos células espumosas. Y esto es lo que empieza la formación de lo que se llaman fatty streak en inglés. O podemos traducirlo como rayas grasa, pero son como depósitos de grasa, o sea, literal, son depósitos de grasa. Voy a poner esta misma imagen aquí, ya más organizada. Entonces, de hecho ya voy a borrar esto. Entonces, aquí tenemos el endotelio. Aquí está el endotelio y tenemos la media. Entonces, en negro va la media. Aquí va la media. Y vamos a tener acumulación de lípidos. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Aquí ya tenemos la acumulación de lípidos, que son las células espumosas y la LDL. Células espumosas y la LDL. Ya a estos depósitos, a esto, ya se le llama las fatty streak, pero esto se le llama un depósito o un centro de lípidos, y en el centro aquí vamos a tener en menor o mayor grado con necrosis. Y es esto, digamos, como empieza a formarse la placa de ateroma. Esto ya son depósitos de lípidos. Y ahora, ya que tenemos las fatty streak, viene la segunda parte, que es la migración de las células de la media. Entonces, aquí tenemos, esto era la pared del vaso, la íntima, la media, y voy a poner la adventicia para no perdernos. Entonces, esta es la adventicia. Aquí esta es la adventicia. Y seguimos con los pasos. Paso 9. Células que se encuentran en la capa de la media migran de aquí a arriba de donde está la placa de ateroma. Entonces, migran de aquí a arriba de donde está la placa de ateroma. Las células las voy a poner en otro color, pero pues son las células que pertenecen aquí, a la capa de la media. Son células de aquí. Las células que conforman la capa de la media van a migrar. Entonces voy a poner unas células aquí. Esas son células que pertenecen a la capa de la media. Y estas células van a pasar de aquí a acá. Entonces se van a empezar a depositar aquí. Así. Y van a empezar a migrar más. Entonces migran. Y obviamente la íntima pues se va elevando. Entonces si las células se empiezan a acumular aquí, esta capa se va elevando. Entonces voy a poner más células. Estas son células de músculo liso, o sea, células de la capa de la media. Y aquí viene la capa de la media. La íntima. Así. Y entonces estas son células de músculo liso. Y esto en parte es lo que se llama estabilización de la placa. La estabilización de la placa en parte es cómo migran las células de músculo liso de aquí a acá. Y una vez que tenemos las células de músculo liso, a esto es a lo que se le llama una placa de ateroma. La placa de ateroma son depósitos de lípidos con un centro necrosado
rodeado de una capa fibromuscular, rodeado de una capa fibromuscular, que es esta de aquí. Y a veces la placa puede sufrir calcificación distrófica. Calcificación distrófica. Entonces aquí se van a empezar a acumular iones de calcio. Entonces estos son iones de calcio. Y esto ya es a lo que se le llama una placa de ateroma calcificada. Entonces, como vamos a ver en el siguiente video, la placa de ateroma se forma por los depósitos de LDL oxidadas y los macrófagos que migran desde la luz de la arteria, migran a la capa de la media. Y aquí pasa la fagocitosis de la LDL por medio de los macrófagos. Se forman las células espumosas y luego tenemos aquí acumulación de lípidos, que es esto que está aquí. Y luego las células de músculo liso, que se encuentran en la capa de la media, migran aquí. Y entonces tenemos la placa de ateroma compuesta por un centro de lípidos rodeado de una capa fibromuscular. Y a veces la placa se puede calcificar y eso se llama calcificación distrófica, eso se llama placa de ateroma calcificada. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.